Ya listo. Bien, entonces vamos a ver a continuación el cálculo de asentamientos por consolidación o por desempeño o también a largo plazo que se les conoce. Entonces, hasta ahora hemos visto asentamientos elásticos o inmediatos, pero falta lo que es asentamientos por consolidación o a largo plazo. Entonces, este es un problema para determinar el asentamiento a largo plazo. Obviamente, aquí no vamos a calcular el asentamiento elástico porque ustedes ya lo saben. Entonces, solo vamos a calcular el asentamiento por consolidación primaria y habría que sumarle a este asentamiento que vamos a determinar el asentamiento elástico. Entonces, el problema dice lo siguiente: una losa de cimentación de un edificio transmite una carga de 220 kilonewtones por metro cuadrado y descansa sobre un estrato de arena densa de 4 metros de profundidad medidos desde la superficie del terreno. El nivel 00 es el que está aquí, a nivel de la superficie del terreno. Dice, determine el asentamiento a largo plazo en el centro y en una esquina de la losa que tiene un área de 20 por 30 metros. Divida el estrato de arcilla en 3 capas de 3 metros cada uno. Pues aquí se detallan las propiedades físicas y de consolidación del estrato arcilloso. Entonces aquí nos da los espesores de las capas con sus respectivos pesos unitarios. Dice que de 0 a 4 metros es una arena densa que tiene este peso unitario. De 4 a 9 es una arena densa igual que tiene este peso unitario. De 9 a 18 es una arcilla media con este peso unitario. Y a los 18 metros el contacto con la roca blanda. El límite freático está a 4 metros y el DF está a 4 metros de profundidad. Ok, entonces vamos a calcular ahora. Nos piden el centro y en una esquina, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que dice el problema, ¿no? Aquí están ya hechos el perfil del suelo, de 0 a 4 metros. Este peso unitario tiene 1700, de 4 a 9 tiene 1850 y de 9 a 18 tiene 1900. Nos pide que dividamos el estrato de arcilla en 3 capas de 3 metros cada una, ¿sí? Y pues nada, eso sería el problema en sí, ¿no? Entonces la losa de cimentación se encuentra en este momento. Dice, ¿cuál es el problema? Dice que se encuentra a 4 metros de profundidad, medidos a partir del nivel 00. Creo que estaba en 5, había un error aquí. Es 4 metros, ¿no? El DF es 4 metros y el nivel del agua está a nivel de cimentación. Ya, entonces vamos a calcular nos pide calcular el asentamiento. Entonces el asentamiento uno tiene que ver qué fórmula, qué parámetro nos está dando para calcular el asentamiento. Entonces en este caso, como ustedes pueden ver, nos da el MB y la presión efectiva. ¿De dónde salieron estos datos? Del ensayo de consolidación. ¿Dónde se tomó esta muestra? Obviamente de la capa de arcilla. Esto no nos dice dónde se ha tomado, pero obviamente es tomada de alguna profundidad, de cualquier profundidad de esta capa de arcilla. No nos dice, pero es tomada en la capa de arcilla. Y de la capa de arcilla se han aplicado varios esfuerzos a esta muestra y el coeficiente de variación volumétrica nos da para cada uno de estos esfuerzos cuál es el coeficiente que corresponde a cada uno de estos esfuerzos. Entonces, aquí tengo el gráfico hecho como resultado de ese ensayo, pero ustedes no están viendo, creo. Así es que voy a tratar de compartir para mostrarles el gráfico. A este gráfico. Miren, esta variación de la presión efectiva con el coeficiente de variación volumétrica. Como ustedes pueden ver, para valores pequeños del esfuerzo, digo que está abajo, ¿sí? Miren cómo la caída que tiene el coeficiente de variación volumétrica, miren la compresión que existe. Pero a medida que van aumentando, van subiendo los esfuerzos, miren, van subiendo los esfuerzos, va incrementándose el esfuerzo, miren cómo va haciendo la curva. Y la razón es simple, que mientras más esfuerzos tú le aplicas, lo que está pasando en la muestra es que se está compactando, cada vez más se está compactando. Al aplicarle más incrementos de esfuerzo, lo que está haciendo es reduciéndose el volumen
y haciéndose cada vez más densa la muestra, ¿ya? Y aumentando su peso unitario. Por eso es que llega un momento por acá que ya el suelo está muy duro y prácticamente de aquí a acá hay muy poca variación entre lo uno y lo otro. Y si le siguieran cargando, obviamente esto va a ser ya más asintótica la curva. ¿Por qué? Porque el material es muy compacto, ya no se deforma mucho. Es la razón por la cual este coeficiente Pasó. en principio tiene una caída como la que ustedes ven ahí, porque el material Y ya les dijo que sí pagamos. está suelto. Ya. En principio está suelto el material y al aplicar la primera carga se comprime. Y al aplicar la segunda se va comprimiendo, pero cada vez que le apliques un esfuerzo, cada vez aumenta el peso unitario y la compactación del material. Se va haciendo mucho más compacto el material. Y por eso tiene este comportamiento. Bien. Entonces, con esa explicación del coeficiente de compresibilidad volumétrica, vamos a ver cuál es la ecuación que nos permite calcular el asentamiento por consolidación. Entonces, este asentamiento por consolidación, que lo vamos a determinar en la tabla siguiente, y en función del MB, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al MB, ¿sí? Es el parámetro que tenemos para calcular el asentamiento, va a ser igual a MB por delta sigma, no tengo, delta sigma y por H. ¿Ya? Es la fórmula que nos permite calcular el asentamiento cuando nos dan el MB, el coeficiente de variación volumétrica. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Este delta sigma, ¿no es cierto? Este delta sigma, pero ustedes saben que el delta sigma no es otra cosa sino el sigma Z. ¿Sí? Es el sigma Z. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Delta sigma es lo mismo que sigma Z, ¿no? Y sigma Z ya hemos visto. Entonces, vamos a ver a qué es igual sigma Z. Como nos piden al centro y en una esquina del edificio, el edificio tiene un área de 20 por 30. Entonces, aquí tenemos, en X tenemos 20 metros y en Y tenemos 30 metros. ¿Ya? Entonces, si queremos calcular en una esquina, muy fácil, ¿no? En una esquina ya está dado ahí. Ya está en una esquina. Entonces, si ahí nos pide que terminemos en una esquina, pues X sería igual a 20 y Y igual sería igual a 30, ¿no? Entonces, ahí en una esquina vamos a determinar todo, ¿no es cierto? En una esquina. Entonces, este sigma Z en la esquina, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la carga neta, va a ser igual a la carga neta multiplicado por el I sub 0. Por el I 0. ¿Ya? Eso en la esquina. En el centro, ¿no es cierto? En el centro, esto cambia, ¿no es cierto? Ya no va a ser x igual a 20, sino va a ser x igual a ¿qué? ¿A cuánto? En el centro. ¿Cuánto sería en el centro? 10, Inge. 10 aquí y 15 acá, ¿cierto? 15 acá, ¿ya? Perdón. 15 acá. Entonces, en el centro lo que vamos a determinar nosotros
es vamos a determinar nosotros, es esta área, ¿no? Al coger esas dimensiones, estamos determinando esta área, ¿ya? Por lo tanto, al calcular esta área, y igual 15 y x igual 10, tocaría multiplicar por 4. 4 por la carga neta y por I0 nos daría el esfuerzo en el centro, lo multiplicamos por 4 y ya tendríamos nosotros el valor, ¿cómo es? El esfuerzo en el centro y el otro. Y en la esquina sería solo directamente el valor de Q neta por I0. ¿Ya? Q neta por I0. Ya, ahí está. Entonces ahí tenemos ya listo el sigma z para hacer calcular. Bien. Ya. Entonces ahora sí vamos a elaborar esta tabla para calcular el sigma z. ¿Ya? Vamos a elaborar esta tabla donde tenemos en la columna 1 la variable z, x en la segunda columna, y, mn, y 0, y sigma z. Hasta aquí ya les acabo de explicar. Entonces lo que vamos a determinar en este momento es el I0. El I0. Acuérdense que el m aquí era igual m era igual a x sobre z, y n, y sobre z. ¿Ya? Es lo que vamos a calcular. Entonces, z, ¿desde dónde se mide z? Z se mide desde el nivel de cimentación, hasta la mitad de cada estrato. Entonces, Z1, ¿cuánto sería Z1? ¿Cuánto sería Z1? Para la primera capa. 5. 10,5. 10,5 desde el nivel de cimentación a la mitad de la primera capa. Ah, 5. ¿Cuánto? ¿No es 2.5? Acuérdense que esto tiene, cada capa, ¿cuánto tiene? 5. Cada capa tiene 6.5. 6,5. ¿Sí se ve esa línea? Se la hago más gruesa. ¿Sí se ven? Sí. Sí, sí se ve. Ya, entonces eso tiene ya, cada capa tiene 3 metros. Entonces, Z se mide desde el nivel de cimentación a la mitad de cada capa. Siempre desde el nivel de cimentación hasta la mitad de hasta la mitad de cada capa. Ya, ahí, Z1. Entonces sería
De 4 a 9 hay 5, ¿no es cierto? 5. Más la mitad de la capa que sería 1, 5, 6, 5. Eso sería Z1. Z2, ¿cuánto? Z2, ¿cuánto? Z2 sería desde ahí mismo. 9, hasta 5. 9, 5. 9, 5. Ya. ¿Y la tercera capa? 12.5. 12, 5. 12.5. 12,5. ¿Ya? 12,5. Entonces, X ya tenemos nosotros que es en el centro, que hemos dividido en el centro y en una esquina. Entonces, en el centro X es igual a 10. 10, 10, Y es igual a 15 en el centro. En el centro Y es igual a 15. En la esquina Z sigue siendo 6,5. Sigue siendo 9,5, no cambia porque es la tangente de nivel de cimentación que está en Profe, una pregunta, esa no es en el centro. ¿cuál? La primerita, ¿no sería 20 en X? No, pues, es en el centro. Ah, sí, sí, profe, perdón. Ya me equivoqué. Es en la esquina. Inge, disculpe, ¿cuándo se le consideraba desde la capa 00 a la Z? Nunca. Al menos que la cimentación esté, en el nivel 00. El Z siempre se mide desde el nivel de cimentación hacia abajo. Siempre. Inge, gracias. Ya. Entonces, en la esquina, X va a ser 20, 20, 20, y Y va a ser 30, 30 y 30. Ahora está de color verde. Inge, disculpe una pregunta. ¿Por qué la Z1 no le considero en la mitad de la capa de arena? Dame un segundito que me está faltando aquí una fila. Está faltando una fila. Déjenme aumentar una fila ya. A ver, ahora te escucho. Discúlpame que estaba faltando una fila ahí. Inge, era que por qué no también no le tomó en la mitad de la capa de arena. Z, un Z. ¿Quién me contesta eso? ¿Quién me Inge, contesta? no es por lo que Porque solo está en la arcilla, Inge. la arena no hay como cimentar. No, pues en la arena se está cimentando. Perdón, o sea, la arcilla puede soportar más esfuerzo. No. Mira, ¿qué estamos calculando? El asentamiento. ¿Qué estamos calculando? A largo plazo, ¿Y dónde se produce a largo plazo? en la arcilla. En la arcilla, acá es corto plazo. ¿Está clara la respuesta? A pesar de que no esté en contacto la losa con la capa de arcilla, si los esfuerzos llegan a la capa de arcilla, razón suficiente para que se asiente por consolidación esta cimentación. Por eso estamos calculando el asentamiento de la capa de arcilla para ver cómo le afecta acá a la cimentación. ¿Sí está Inge, claro? ¿Sí? y para el caso de la arena ya no se le tomaría en cuenta, no se Ah, hace ahí para corto plazo. a ver, eso lo dije al inicio. Que vamos a determinar ahorita el asentamiento por consolidación de la arcilla. Pero el asentamiento total El asentamiento total, de esa cimentación va a ser igual al asentamiento elástico más el asentamiento por consolidación. El elástico ya les dije que no vamos a ver porque ya hemos visto. Lo que vamos a ver ahora es el asentamiento a largo plazo.
Entonces, lo que estamos calculando en este momento es esto. Es este asentamiento. Este asentamiento. A largo plazo. Eso nos interesa ahorita. El elástico ya no, porque sí, ya lo vimos. Falta ver es el asentamiento por consolidación a largo plazo. ¿Y dónde se produce? En la capa de arcilla. La arena no, pero la arena solo va a tener ¿qué cosa? Asentamiento elástico. ¿Sí está claro? Sí. Ya. A ver, entonces ahí tenemos en el centro, estos son los datos para el centro y estos son los datos para la esquina. Entonces, si ustedes le dividen el valor de X para Z desde el parámetro M y Y para Z les da N. ¿Ya? Entonces, si es que me dictan, 1,54 en M. ¿ya? Hacia abajo o hacia la derecha, ¿qué más ahí? 105, Abajo, 125. seguro. ¿Sí está bien? 0,8 me sale a mí, profe. Claro. 0,8 es 0,8. Claro, no es que no está bajando. Por eso te dice caer en cuenta. Si me dictas 1,54, este 1,05, es obvio que a 12,50 tiene que ser menor. Eso siempre es bueno tener, claro, presente eso, ¿no? Para no poner cualquier número ahí. Y el valor de n, 2,31. ¿ya? ¿Qué más? Siguiente. Uno 58. Uno 20. Abajo. Tres coma cero ocho. ¿Ya? Dos punto uno 2,10. y 1,6 cerrados. 1,0. Ya, el siguiente. Inge, el N es Y sobre Z, ¿verdad? Ajá. Cuatro 62. 4,62. 316. Inge. 2,16. 2,4. 2,4 me salió el último. Ya. Dos coma cuatro. Ahí se apliquen la fórmula. Calculen el I0. Dije, disculpe, le tiene puesto ahí 2 veces la M. Ya, denme un momento.
2 veces la, ¿dónde? 2 veces la M, dije, ahí arribita. Ah, N. Ajá. Ya. Gracias. Ya, entonces el I0. ¿Tienen puesto en la calculadora la fórmula? Sí, jefe. A ver, vamos a chequear si está. A ver, tiene 6, 6, 5. 6, 5. Ya tengo aquí nota de Excel. 10, 15. Y me da aquí 6, 5, 10, 15, 20, 21. Esto me da 0,2269. Sí, jefe, me dio lo mismo. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Ya, el siguiente, ¿me diga entonces? 0.199. 0.168. 0.246. 0.239. 0.229. Ahí. Sí, ahí está bien. Ya. Entonces calculemos el sigma Z. Ah, pero falta calcular la carga neta. Bien, la carga neta, ya saben ustedes que la carga neta es igual a... ¿A qué? ¿Qué es igual a la carga neta? ¿Ah? La carga transmitida. La carga transmitida menos la descarga. Entonces, la carga transmitida, ¿cuánto es? 220. Sería 220. 220, pero son kilonewtons. Y esto, la descarga del suelo, que es, ¿cuánto por cuánto? Ahí está. ¿Cuánto por cuánto? ¿Cuánto estamos quitando? 4 por 1700. 4 por 1700. Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Sobre metro cúbico. Entonces, para transformar sería, kilopascales sería por 9.81. Listo, entre 1000. Entre 1000 nos va a dar aquí la respuesta en kilopascales. ¿Cuánto sale? Me sale 153.2.
punto 292. 20, 292. 229, entonces. Kilopascal. Cargamento. Ya, entonces ya tenemos la cargamento, no, falta el sigma Z, sí. Sigma Z solo sería de multiplicar la carga neta multiplicado por el I0 y multiplicado por 4 arriba, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuánto les da? 4 por la carga neta y multiplicado por I0, ¿cuánto les da? Ciento treinta y nueve punto 13. ¿Ya? Siguiente. Ciento veintidós punto 57. Y el otro 103.01. Abajo solo sería carga neta por I0. ¿Cuánto les da? 37.71. Treinta y seis punto 64. ¿Está bien de abajo? Zinc. Ya. Entonces ahora vamos a calcular el sigma prima 0. Sigma prima 0. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? Ok. Vamos a calcular el sigma prima 0. Entonces, como ustedes pueden ver, el asentamiento que nosotros vamos a determinar va a ser en cada uno de estos casilleros. Por lo tanto, esto va a ser para la primera capa, este para la segunda capa y la tercera capa. 3 capas, ¿no? Entonces, el sigma prima 0 que vamos a determinar, ¿dónde vamos a determinar? Cuando z es igual a 6,5 para la primera capa. En la segunda, Z95 y Z125. Pero aquí hay dos criterios que se deben tomar en cuenta para calcular el sigma prima 0. ¿Cuáles son esos dos? El uno es si no hay carga existente, no hay nada todavía, el sigma prima 0 lo calculamos desde el nivel de cimentación, desde el nivel 0,0 o antes de la construcción. Desde ahí calculamos el sigma prima 0. O sea, esto es para proyectos que se van a efectuar, que se van a llevar a cabo. Pero si la cimentación ya está construida, el sigma Z, el sigma prima 0 lo determinas desde el nivel de cimentación. ¿Y qué puede repetir eso, por favor? Ahí están los dos casos. Bien. ¿Cuándo la línea de color morado? Abrirlo. Cuando se proyecta construir una estructura o una obra.
Acá, la que está de color café, cuando la estructura ya está implantada, o sea, ya está construido. O sea, puede ser que estés con problemas de asentamiento de la estructura y quieres ver por qué se está asentando la estructura. Entonces vas y haces los estudios, determina las propiedades físicas y mecánicas de los suelos, ¿no es cierto?, para analizar. Ahí determinas el sigma prima cero desde el nivel de cimentación, cuando ya la estructura ya está implantada. Entonces, en este caso, díganme, ¿cuál de las dos? La que está en morado. Qué dice arriba? Cuando ya esté a la carga. Entonces, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde la cimentación. Desde la cimentación. Porque dice que ya está la estructura. Dice, mira, el edificio transmite una carga y descansa sobre un estrato. O sea, ya está aquí. Así como le ves ahí, así está. Acá les debería decir de diferente manera, ¿no? Una cimentación. Va a transmitir una carga o se proyecta a construir, algo así. ¿Ya? Entonces, calculemos el sigma prima cero. Vamos a calcular el sigma prima cero de la capa 1. El sigma prima cero de la capa 1. ¿A qué va a ser igual? Desde el nivel de cimentación hasta la mitad de la capa. ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería? 1850 multiplicado por ¿cuánto? 6,5. Pero verán que esto es efectivo. Entonces, si es que es efectivo, ¿qué debo considerar? ¿Qué tengo que considerar? Presión de poros. Presión de poro. Entonces sería menos 1000, ¿no? ¿Qué se ha multiplicado por cuánto? ¿Por cuánto? Por 4, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Más cuánto? ¿Sí me están entendiendo eso? Sí, una pregunta. ¿Por qué por 4? Porque, perdón, por 5. Por 5 sería, ¿no? Ahora, ¿por qué por 5? Ya ahí sí está bien. Sería desde aquí hasta acá, ¿no? No sé. Desde aquí hasta acá. Ah, ya. Desde aquí hasta acá. 5. 5 por 1850. Como está sumergido, aquí está el nivel freático, restamos el agua. Y multiplicamos por 5. ¿Más cuánto? ¿Cuánto falta? Para la mitad de la primera capa. Unos 5. Unos 5. Unos 5 multiplicado por ¿cuánto? Por 1900 menos 1000, ¿no es cierto? Si esto multiplicado, no, ya nada. Entonces, esto nos va a quedar en metros por ¿qué unidades? Kilogramos sobre metro cúbico. Sobre metro cúbico. Entonces, para venir acá, como esto está en kilonewtones por metro cuadrado, ¿no es cierto? Tenemos que multiplicar igual que antes por, ya teníamos hecho eso, por aquí, ¿no? Está. Ya estaba hecho todo.
por 9.81 para 1000 para que nos dé el resultado en kilopascales. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Me ayudan? Cuatro mil doscientos sesenta y tres coma 24. 1000. Ok. No. Me salió 54.936. 54. Punto 936. No, 94. ¿Alguien puede verificar ese dato? Sí, profesor mismo. Sí, eso suele. Ya, muchas gracias. Vamos al siguiente. El siguiente sería lo mismo esto. ¿Y esto sería por cuánto? Sería 4 o 5, ¿cierto? Lo demás lo mismo. Es que no borrarán la calculadora. El siguiente. A ver, este sería el 2, la capa 2, y este sería la capa 3. Y este sería 7, 5. ¿Sí está claro eso? ¿No? Sí. Ya. ¿Cuánto sale? ¿Borraron? Solo cambien el 4 o 5 por el 1 y 5. ¿Cuánto sale el segundo? 81.42. 81.42. De 107.91. Por favor, verifiquen ese dato. Sí, que sí sale eso. Disculpe, ¿le puede mover un poquito para arriba, Inge? Gracias. Ya. Sí, Inge, gracias. A ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Lo que tenemos que determinar es el MB, porque aquí hay un montón de MB, ¿sí ven? Un montón de MB. Pero para eso ya tenemos el signo prima cero. Es la presión efectiva. Presión efectiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ubicar este valor en la tabla. Ubicar este valor en la tabla. Bajar el tamaño nomás. Y vamos a interpolar. Entonces, 54, ¿dónde está? Está entre 40 y 80. ¿Sí?
Está entre 40 y 80. Listo. Entonces vamos a interpolar. Si acaso quieren, hago un cálculo. ¿Ah? Sí, por favor, Inge. Entonces sería 160. 160 menos. No, 80 menos 40. 80 menos 40. Esto nos da igual a 40. Nos da 40. No quiere cambiar. ¿Ya? Y si le restamos 54 menos 40, nos queda 14,40, ¿no es cierto? 14.94. Ah, 94. Perdón. Perdón. Gracias. Nos quedaría ahí. Y si restamos acá, el otro sería 40, sería 0.3048 menos 37. ¿Cuánto sale eso? ¿Se resta? ¿Cuánto sale aquí? 0.00011. Perdón. Ponerle por 10 a la menos cuánto. Allá sale 1,1 por 10 a la menos 4. Ya. Menos 4. Ya, entonces 40. 40 es a 40 es a este valor. Como 14,4. ¿Cuánto sale? 4.12 por 10 a la menos 5. Sí. 0 punto. No, ¿cuánto sale esto? 4, 4.12 por 10 a la menos 5. es la menos 5. Era 14,94. Entonces se va. 94.
Ya. Entonces, para determinar el valor que corresponde, sería de coger este valor menos ¿cuánto sale? Profesor, una pregunta. Ujú. Eh, ¿Cómo es? ¿Cuándo es menos y cuándo es más? Cuando es menos, lo que pasa es que si miras ahí, mira, el 40 le corresponde 3 ceros 48 y el 80 le corresponde 3 ceros 37. Entonces, de 48 está bajando, ¿verdad? Está bajando, ¿verdad? Entonces, Ah, sí, sí. yo 4,12 hay que restarle el 48. Porque si le sumas a 48, te irías por fuera del rango donde estamos queriendo determinar. Ah, me estaría yendo para arriba, ¿verdad? Claro, si le sumas, te vas al otro rango, entre 20 y 40. Ah, ya le vi. Gracias. Sí. Ya, ¿cuánto sale ahí? $4.39 por 10 a la menos 4. ¿Sería así? ¿No? 4, o sea, el 4 antes del 39. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. ¿Alguien puede verificar ese dato que esté correcto para continuar? Sí, que sí sale eso. Está bien, profe. Entonces sería... No pueden hacer ya los demás, ya lo mismo, ¿no? Ya me ayudan con el dato. ¿Alguien hace el segundo y otro hace el tercero? Ese sale 0.000478. No, no, estoy cogiendo mal los datos, ya le corrijo. Ya. Verán que este está... Este 81,42 para el siguiente caso. ¿Dónde estaría? Está aquí, ¿no? Sí, el MB le cogí los mismos datos del anterior. Sería... ya estaría aquí, ¿no? Entre 80 y 160. El segundo. Y el tercero también está ahí, ¿no? El tercero también está ahí. Sería 36.7. Ya. No, en el anterior Sí, dije. está bien, está bien. Ese es. Ya. En el MB del centro falta un 0. No. No, porque están todos con 3 ceros. No puede ser un 0 más entre los dos. ¿Cuánto te salió? ¿Los decimales también?
O sea, digo en el primero, en el que sale 0.0004. En el primero. Ajá. Ya ese está bien. Ya. ¿Cuánto sale el tercero? 32.8. Y este es 36, 36.8. ¿Así era? 5. ¿O 37? 36.7, ¿no es cierto? 36.7. Ya, 18. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues miren, ahora ya tenemos el MB correspondiente a la presión efectiva en ese punto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, continuamos. A ver, la fórmula nos dice que para calcular el asentamiento es igual al MB por delta sigma y por H. Ya tenemos el MB, ya tenemos el delta sigma. Nos falta H. ¿A qué creen que es igual H? ¿Ah? ¿No sería el Z más el DF? El espesor H. El espesor H para poner aquí. ¿Sería 3 metros o sería 9 metros? Es el espesor de la arcilla, pero ¿cuál? ¿3 metros o 9 metros? ¿Qué vamos a calcular aquí? Justo aquí, ¿qué vamos a calcular? ¿Un asentamiento de qué? De la arcilla. Sí, sí, pero ¿de dónde? Del primer estrato, Entonces, ¿cuánto sería esto? 3. 3. Sería 3. ¿Sí me entendieron por qué es 3 o no? ¿Puede repetir, profe, por favor? A ver, el 3 es porque estamos determinando, mire, aquí nos pide que dividamos el estrato de arcilla en 3 capas de 3 metros cada uno. Aquí está. El estrato de arcilla tiene de 9 a 18, 9 metros. Estamos dividiendo en 3 capas de 3 metros cada uno. ¿Para qué dividimos? Para calcular el asentamiento de esta capa y de esta capa. Entonces el asentamiento total de toda la capa que va a ser igual al asentamiento de la primera capa, más la segunda y más la tercera capa. Si no hubiéramos dividido, no nos hubiera hecho nada el problema. Si hubiéramos hecho un solo cálculo, vamos a decir que el problema no nos dice nada, hacemos un solo cálculo. Si hacemos un solo cálculo, el Z debemos poner a la mitad de esta capa. Pero el espesor de la capa, ¿cuánto sería? Si hacemos un solo cálculo. ¿Cuánto sería? 9. 9. Sería 9. 9. Sería 9. Pero miren ustedes que si ustedes aquí se equivocan y hubieran puesto aquí la primera acá, 9 aquí. 9, 9 y 9. ¿Qué estás diciendo? Que tienes una capa de 27 metros de espesor. Y se va a disparar el asentamiento. ¿Ya? Ok. Ahora sí ya tenemos todo. Entonces reemplacemos en la fórmula. La fórmula que está aquí. Reemplacemos los datos para la primera capa y los demás ya le hacen ustedes. Ya. El MB de la primera capa es esto.
Esto es metros cuadrados sobre kilonewton. Esto multiplicado por SLMB, por delta sigma. ¿Cuál es el delta sigma de la primera capa? 139.3. ¿Y cuál es H? H es 3 metros, pero como nos piden centímetros, sería 300 centímetros. Y esto de aquí es 1 newtones sobre metro cuadrado. Entonces, Profe, una pregunta. sí. Sí podemos multiplicar así 300 centímetros por el MB que está en metro cuadrado sobre kilómetro. Sí podemos. Es que más bien, mira más bien las unidades de los dos primeros términos. ¿Qué Ah, pasa? se elimina. Se Ah, elimina. ya. Ajá. Y, Ya, gracias. y nos queda la unidad de H. De 18,32 centímetros. Y ahí estaría la tercera capa que sería 328. ¿Cuánto da, amigo? 13,49 segundos. $12.06. A mí me salió 10. Sale 10 y 10. Justo 10. 10.14. 14. Es que no es por 122, es por 103, Inge. 103.1. Yo no le he cambiado este aquí. 103. No, 103.01. No. ¿Ya? ¿Cuánto sale ahí? 2, 12. ¿Cuánto era? 10.14. No, pero si le consideraste 103.1, 01, Sí, 10.14. sí. Ya. Bueno, y igual le calculan para la esquina, ¿no?
¿Cuánto sale? 497. $403 y 3,45. 3,45. Ya, súmenle por favor arriba. $41.95. $12.45. ¿Les dio lo mismo? ¿Les dio lo mismo? Sí. Sí, Inge, era lo mismo. Ya. Pues miren, el asentamiento que habría ahí, sería así, ¿no? Miren, así se sentaría la cimentación. ¿Por qué se asienta así? Porque es una cimentación flexible. Si fuera una cimentación rígida, no sería así. Bajaría uniformemente. ¿Cimentarían estructura? ¿Cimentarían esta estructura en este nivel?
Miren, a pesar de que la zapata está en la cota 4, ¿sí? A pesar de que la zapata está en la cota 4, los esfuerzos están llegando a la capa de arcilla, que hace que esta arcilla se va a comprimir en el centro 41.95 y en la esquina 12.45. O sea, si se dan cuenta, supongo que al cimentar esa estructura a 4 metros es porque se considera que esa arena es de muy buena resistencia para soportar esa carga, que está transmitiendo más de 22 toneladas por metro cuadrado, ¿no es cierto? Eso es una arena de una consistencia, una capacidad relativa, diría yo, media alta, para que les dé ese valor de resistencia. Pero el problema no es la capa de arena. El problema es la arcilla que está abajo. Y los esfuerzos están llegando a la capa de arcilla. Y eso hace que el asentamiento sea exagerado. Entonces, negado cimentar la estructura sobre el estrato de arena. No hay cómo cimentar. La magnitud del asentamiento es demasiado grande. Cuando hacemos cálculos así ligeros, uno siempre tiene como referencia el 2,5. El 2,5 no es un dato ni nada, es una referencia. Siempre el asentamiento viene dado por la parte estructural. Entonces, la única posibilidad que habría para cimentar esta estructura sería a través de cimentación profunda. ¿Ya? Cimentar acá. Esa sería la única posibilidad para poder cimentar esa estructura. Puede ser con pilotes, con lo que sea. O con caisson. Inge, una pregunta. Sí. ¿Y si el asentamiento de la arcilla fuera menor, hay cómo cimentar? O sea, ¿hasta qué rango o hasta qué punto? No, es el ingeniero estructural el que te dice a ti el asentamiento máximo permisible para la estructura es de 2 centímetros, es de 3 centímetros. Él te va a decir. Pues tú haces el análisis y dices, ok. Aquí imposible, mira, imposible, ¿no? Imposible. Aquí ya queda descartado para decirle al cliente, ¿sabe qué? Imposible que cimiente esa estructura en esta cama. O sea, aquí tienes un subsuelo, estás bajando la estructura por un subsuelo aquí, pero eso hace que el esfuerzo que transmite la estructura, y eso que estamos quitando la descarga. ¿Sí? Está bajando la descarga, ¿cuánto? A 153 de los 220, bastante que se está quitando, pero a pesar de eso, el asentamiento es significativo. ¿Ya? Inge. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, Sí. ¿puede solo repetir la parte del cálculo? Es que me perdí un poco ¿Cuál? del sigma efectivo 0. O sea, ¿Arriba? ¿Este? sí, porque es la mitad, 1,5 y no se le tomaba todo. Porque Sí, siempre se calcula a la mitad de la capa. Sí, pero ¿por qué se cuenta desde la arena para abajo? O sea, desde el nivel de cementación. Mm, No, es que ahí dice, es que no entiendo por qué está el 1,5, profe. ¿Cuál es ese 1,5? ¿Cuál estoy aquí? Ajá, A ver, el primer 5 es desde que está acá, de sí, 4 a 9 hay 5, ¿no es cierto? sí. Y el segundo es la mitad de la capa, o sea, sería la mitad de 3, 1, 5. La primera Ya. capa, la primera Ya, capa. La segunda capa sería 4, 5. 5 más 3, 8, y más la mitad de la capa, más 1, 5, 9, 5. Ya, gracias, profe. Esa es la longitud de arriba hasta abajo. Pero como tienen diferentes gamas, tú Claro. siempre mantienes el 5 multiplicado por este gamma. Y más, como tiene un solo gamma, sería para la segunda capa, sería 3 más 1,5, sería el 4,5 que está aquí.
Y la tercera capa sería 3 más 3, 6, y más 1, 5, 7, 5, que tiene el 1900. Ya, gracias, profe. Ya entendí. Ok. Ahora bien, nosotros hemos determinado el asentamiento en base a qué? Al MB. Pero si en el examen o en algún cálculo les da como dato el índice de compresibilidad, ¿sí? El C sub C, les da como dato el C sub C. Y esto, por favor, pongan atención porque esto va al examen. Les dan, en vez de darles el MB, les da como dato el C sub C de la capa. Y obviamente tenía que también darles el CS. Entonces, ponerle aquí el CS. Entonces, si tienen esos dos parámetros, el coeficiente de compresibilidad, el índice de compresibilidad y el índice de expansión, tienes que, para este caso, determinar si el suelo está normalmente consolidado o está preconsolidado. ¿Ya? Entonces, si está normalmente consolidado, ¿qué quiere decir que esté normalmente consolidado? Quiere decir que el sigma prima, no, por aquí estaba el sigma prima. Mira, no voy a hacer. Este sigma prima O tiene que ser, ¿cómo estaba esto? Aproximadamente igual al sigma prima P. Pero eso es casi que difícil que los dos coincidan. Para suelos normalmente consolidados. Pero eso es difícil que eso coincida. ¿Ya? Es muy difícil. Entonces, los suelos normalmente consolidados, se dice que para considerar un suelo normalmente consolidado, el OCR, debe variar entre 0,8 y 1,5. Entonces, aquí el OCR debe variar entre 0,8 y 1,5. Pero yo le estoy dando este dato adicional, ¿no? La verdad. Yo le estoy dando este dato adicional. ¿Por qué les digo esto? Porque en la mayoría de textos, en todos los textos, ustedes aquí van a ver que un suelo normalmente consolidado es igual a sigma prima P y punto. Pero en la realidad es muy difícil que los dos coincidan. Entonces, ¿qué pasa si es que te da 0,9? ¿Qué pasa si te da 1,1? ¿Qué es? Preconsolidado y está 0,9. Ya no es ni normalmente consolidado ni preconsolidado. Entonces, yo encontré en un par de textos, encontré este rango que puede moverse para que el suelo se lo considere normalmente consolidado. ¿Ya? Y preconsolidado sería en cambio que sigma prima P sea en cambio mayor que sigma prima 0. Ahí podemos decir que el suelo está preconsolidado. Preconsolidado o sobreconsolidado. Preconsolidado, o también se le conoce como
O sobre consolidado. Sobre consolidado. Y en este caso, el OCR va a ser mayor a ¿cuánto? A 1.5. Pero entonces, para poder determinar si es normalmente consolidado o preconsolidado, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber dos parámetros. Sea este o sea este. Entonces, para calcular el sigma prima cero, ya les expliqué los dos criterios que hay, ¿no es cierto? Que si vas a construir una estructura, proyectas construir una estructura, ese cálculo lo haces desde el nivel natural del terreno, antes de la construcción. Y si la estructura ya está construida, pues ahí lo haces desde el nivel de cimentación, el sigma prima cero. Y el sigma prima p, ¿cómo comparas los dos? Porque el sigma prima cero puedes tú calcular en varios puntos. Entonces, ahí viene el criterio que ustedes deben manejar correctamente, que es el siguiente. ¿Dónde se tomó la muestra? Esta muestra, ¿dónde se tomó? Pues esta muestra, si es la capa de arcilla, yo la puedo tomar aquí, 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 acá, ¿cierto? Bueno, como ya está más profunda, obviamente no va a ser un bloque inalterado. Va a ser, más bien en lugar de ser así, sería un Shelly, digamos así. ¿Ya? Ya, pongámosle así. Un Shelly que se ha tomado a esa profundidad. Digamos que se tomó a esa profundidad. Entonces, para ustedes poder comparar, como se dice, papas con papas y no papas con piedras, tienes que comparar los resultados que vienen de qué? De la muestra que llevaste al laboratorio, ¿no es cierto? Al laboratorio llevaste esta muestra y ahí hiciste el ensayo de compresión, perdón, la curva de compresibilidad, que eso ustedes, como recién cogieron en su semestre anterior, supongo que están muy claros sobre eso, ¿no es cierto? De todas maneras, voy a dibujar aquí. Entonces, la curva de compresibilidad ¿ya? Aquí está la relación de vacíos. Sería la relación de vacíos. Y acá estaría la presión efectiva. Sería la presión efectiva en escala logarítmica, ¿no? Sí, estaría en escala logarítmica, ¿no? Escala logarítmica. Pues bien, de aquí, ustedes hacen el gráfico de la curva de compresibilidad. Pues la curva de compresibilidad es así. ¿Ya? Y de aquí ustedes trazan en el punto de máxima curvatura, trazan un horizontal, trazan un horizontal, trazan una tangente por este punto, tangente por este punto. Pero vamos de otro lado. Sacan la bisectriz entre las dos curvas. ¿Ya?
Sacan la bisectriz entre las dos curvas. Y luego trazan una tangente al tramo virgen o al tramo recto de la curva. Hasta que corte con quién? Con la bisectriz. Bueno, esto ya ustedes vieron en suelos unos, es que estoy simplemente recordándoles. Una vez que corten ahí, trazan ustedes una vertical desde la bisectriz. Trazan una vertical. ¿Sí vieron esto, no? Sí. Ya. Y el punto abajo, el punto que estamos ahorita determinando, ese punto corresponde a la presión de preconsolidación. Este punto de aquí. Corresponde a la presión de preconsolidación. Pero, ¿de dónde? ¿De dónde están determinando este punto? ¿Dónde están determinando? Están determinando de aquí, pues, de esta muestra. Esta muestra se llevó al laboratorio. En este punto de aquí. Ahí. Ahí. Entonces, esta muestra que está aquí tiene una presión de preconsolidación de esta magnitud. Y ahora yo quiero comparar el sigma prima cero con este sigma prima P. El sigma prima cero con este sigma prima P. ¿No es cierto? Quiero comparar para saber si el suelo está normalmente consolidado o preconsolidado. Entonces, yo quiero comparar eso. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la presión efectiva hasta ese punto. Porque la presión efectiva yo puedo calcular a diferentes puntos. ¿Sí ven? Yo puedo calcular a diferentes puntos esta presión efectiva. Puedo calcular aquí, aquí, aquí. ¿Sí ven? Yo puedo jugar con la presión efectiva. Puedo calcular arriba. ¿Sí ven? Pero para que tenga sentido la determinación si el suelo está normalmente consolidado o preconsolidado, ¿qué tengo que hacer? Calcular la presión efectiva donde se tomó la muestra. En este caso se ha tomado ahí, ahí tengo que calcular la presión efectiva. Entonces, ahí sí puedo calcular. ¿Qué representa la presión efectiva? ¿Qué significa la presión efectiva? ¿Mm? ¿Qué es la presión efectiva? Es la presión, ¿qué cosa? Que tiene el suelo actualmente. Gamma efectivo por H. ¿Y qué es sigma prima P? Es la máxima presión que ha experimentado el suelo durante su historia geológica. Entonces, yo estoy comparando la presión que tiene actualmente el suelo con la presión máxima que ha tenido el suelo durante su historia geológica. Entonces, al comparar esas dos presiones, yo puedo llegar a determinar si el suelo está normalmente consolidado o preconsolidado. ¿Me entendieron? Hablen. Sí. Entonces no pueden calcular donde a ustedes les parezca el sigma prima cero. Porque como ustedes pueden ver, infinidad de puntos donde pueden determinar el sigma prima cero. Pero hay un único punto para poder determinar si el suelo está normalmente consolidado o preconsolidado, que es donde se tomó la muestra. Y se dan cuenta que tiene sentido eso. De lo contrario, ustedes me pueden calcular la mitad de la muestra y claro, si yo calculo el sigma prima cero acá abajo, me va a dar un sigma prima cero diferente y comparo con un sigma prima P que está arriba. ¿Qué estoy comparando? Tiene sentido lo que estoy comparando. ¿Está claro? Cuidado con cometer ese error ahí de calcular el sigma prima cero donde se les ocurre. Ya, ok. Entonces, bajo esta consideración, ya sabemos dónde sale el sigma prima P, cómo se determina el sigma prima cero, y ahora sí, pues, comparamos. Si los dos son iguales, ok, ¿qué fórmula aplico? Entonces, como ahora nos está dando, vaya, pues, no quiere.
Entonces, como ahora nos está dando el C sub C, tenemos que aplicar la ecuación correspondiente a C sub C. Entonces, si el suelo está normalmente consolidado, ¿sí? El suelo está normalmente consolidado, pues la fórmula es muy sencillita, ¿no es cierto? Es el C sub C dividido para 1 más el 0, el 0, por H, por el logaritmo ¿de qué? De sigma prima 0 sigma prima 0 más el delta sigma que está por aquí, creo. Más el delta sigma sobre sigma prima 0. Ya. Entonces, si el suelo está normalmente consolidado, ustedes aplican esa ecuación y listo. ¿Ya? Suelo normalmente consolidado. Si el suelo está preconsolidado, ¿sí? Si sigma prima P es mayor que sigma prima 0, tiene que analizar dos casos. Dos casos. ¿Y cuáles son esos dos casos? ¿Sí? Los dos casos son estos. Entonces, el primer punto del gráfico que está aquí, corresponde a qué? Ese corresponde al sigma prima 0. Sigma prima 0. Y el otro punto que está allá corresponde al sigma prima P. Bien. Entonces, el CS corresponde a esto. Y el CC corresponde a esto. CC. Hay dos índices. Hay un índice de expansión y un índice de compresibilidad. Entonces, si el suelo está preconsolidado, hay dos casos. Hay
El caso 1. El caso 1. Que sería este. En este caso. Donde que sería este caso. Donde el delta sigma sumado el delta sigma sumado al sigma prima 0 es menor que sigma prima p. Ese primer caso, que el sigma prima 0 más el delta sigma es menor que sigma prima p. Es decir, que estamos aplicándole un esfuerzo pequeño. Acuérdense que el suelo en su estado natural está sometido a un esfuerzo sigma prima 0. Miren, en su estado natural, el suelo está sometido a un sigma prima 0 debido a su peso propio, que lo hemos calculado aquí, en su estado natural. Cuando ustedes le aplican una carga, esa carga aumenta el sigma prima 0 y se transforma en un sigma final, a la final. Entonces, en este punto inicialmente está sometido a un esfuerzo sigma prima 0. Cuando le apliquen esta carga, va a estar sometido a ese sigma prima 0 más el incremento de esfuerzo que te llegue de aquí a acá. ¿Ya? Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, estamos aplicando aquí un incremento de esfuerzo pequeño que no alcanza a llegar ni siquiera al sigma prima P. Ahora, ¿por qué se llama este índice de expansión y este índice de compresibilidad? ¿De dónde sale que este es expansión y este es compresibilidad? Cuando ustedes hacen la curva, mire esta curva de aquí, es una curva, cuando le quitan la carga, retiran la carga, se recupera el suelo porque están quitando la carga y hace esto. Entonces, esta línea que ustedes ven aquí, esta que prácticamente es una horizontal, yo ahí la dibujé así, pero prácticamente esa línea es una horizontal. Esta línea de aquí es paralela. Miren, esta línea de aquí viene a ser la recuperación del suelo. Y por eso se llama índice de expansión, porque esta línea, miren, es paralelo a esta, que es esta misma de aquí, ¿no? ¿Sí quedó claro? ¿Puede repetir, profe, lo último? Voy a poner el mismo color para que no se me pierdan. ¿Por qué esta sería, esta pendiente, o perdón, por qué este índice se llama de expansión? Porque cuando ustedes retiran la carga, el suelo se recupera, se expande. Aquí ustedes cuando le están aplicando carga, ¿qué es lo que pasa? Se está comprimiendo, comprimiendo, hasta que llega a este punto y termina el ensayo. A lo que termina así el ensayo comienza la descarga. Y al descargar quedó así la muestra. Si quieres descargar, como le queda toda la carga, hace esto. ¿Sí? Se esponja, se va hacia arriba, se esponja, se recupera. Por eso se llama índice de expansión. ¿Por qué? Porque esta es la recuperación del suelo que se expande y esta es una paralela a esta. Mientras que C sub C, ¿qué significa C sub C? Índice de compresibilidad. ¿Y por qué a partir de aquí comienza la compresibilidad del suelo? Porque
Mira, este es el esfuerzo máximo al cual ha estado sometido el suelo durante su historia geológica. O sea que a esta presión ya ha estado sometido el suelo. Ahora le estás aplicando esfuerzos nuevos al suelo. Por eso se llama índice de compresibilidad. A partir de ese punto tú le estás comprimiendo al suelo. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Ok. Entonces, siendo así, el asentamiento, para el primer caso, como solo involucra al C sub C, entonces aquí en vez de ser CC, es CS. Y lo demás igualito, mira. Lo demás no cambia nada. Y esa sería la fórmula en el caso de que el sigma prima 0 más el delta sigma sea menor que sigma prima P. Es la ecuación. Ahora, ¿cuál sería el caso 2? El caso 2 sería que sigma prima 0, a ver, este está mal. Este es, perdón, ese es menor o igual. Menor o igual. Por favor, corrijan eso. Menor o igual. ¿Ya? El caso 2. ¿Cuál va a ser el caso 2? El caso 2 va a ser que sigma prima 0 más delta sigma sea mayor que sigma prima P. Mayor que sigma prima P. El caso 2. Entonces, en el caso 2, vamos a tener, siempre va a partir de sigma prima 0. El delta P va a estar por acá. Entonces, este delta sigma va a estar ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Que sigma prima 0 más delta sigma sea mayor que sigma prima P. Mire, ahí está sigma prima P. Sea mayor que sigma prima P que está ahí. Entonces, al ser mayor, la ecuación cambia. ¿Por qué? Porque toma en cuenta toda la parte de expansión y parte de la compresibilidad. Entonces, la ecuación se transforma ¿en qué? Sigma prima CS sobre esto, lo mismo. Aquí tenemos, ya no tendríamos sigma prima 0 más delta sigma, sino solo sería sigma prima P para sigma prima 0. Y ahí estaría cubierto todo esto, miren, todo esto. Acá arriba no, acá arriba se queda hasta por aquí más. Cambia abajo, como dice que se pasa hasta el otro lado, entonces yo tengo que considerar todo este tramo hasta aquí y más este pedazo de acá. Entonces aquí sería más que ya la parte que está ya en verde. ¿Y este qué va a ser? El CC, CC, y acá, pues esto se repite. Sigma prima 0 más delta sigma sobre sigma prima P.
Entonces, si acaso quieren poner de todo esto, es la parte de color verde que está allá. ¿Sí? Y esto, todo esto es la parte de color café. Y ahí estaría la ecuación completa. Eso, chicos. Preguntas. Y esa sería la ecuación para el caso 2. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando tienen el C sub C y el CS, ustedes tienen que analizar primero si el suelo está normalmente consolidado, aplican esta ecuación. Si el suelo está preconsolidado, tienen dos casos. El caso 1, cuando la suma de los dos esfuerzos, el efectivo más el incremento de esfuerzo es menor o igual a sigma prima P, esta ecuación cortita, porque no alcanza más que solo ni a llegar al punto sigma prima P. Pero si el delta sigma supera al sumario, el sigma prima 0 supera al sigma prima P, pues la ecuación tiene dos términos. El uno en su totalidad, el CS, el índice de expansión, y el otro parcialmente, el C sub C. Hasta donde llegue. ¿Entendieron? Ahí quedamos. ¿Alguna pregunta? No, Inge, y de pronto podemos hacer un ejercicio de esto la próxima clase. Esto va para el examen. Por eso les dije clarito, pongan atención. Si no entendieron algo, yo repito. Si es que no entendieron algo, yo repito. O la próxima clase, repito. Si les parece. Bueno, Inge. bueno, Inge. Ya, ok. Pues nos vemos el día de mañana. Listo, Inge, gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Inge, Gracias, dije. ¿Alguien llegó atrás? disculpe. Sí. Bueno, quería comentarle que ya hablé con el otro curso y sí aceptaron y quedó para el viernes a las 8:10 p.m. Ah, ya, muy bien. Entonces, esta semana hemos de tener con ustedes, como con ustedes tenemos, la otra semana no hay clase, no es viernes, ¿no? O si hay clase. No sabía, Inge, la verdad. La verdad es que de acuerdo al cronograma que nos dieron al inicio, no hay clase. Ahora, de acuerdo al GOE, no sé si es que van a suspender los feriados, no lo sé. Porque si tenemos clases no había ningún problema. De todas maneras, veamos a ver qué nos dicen los del GOE hasta mañana, ¿de acuerdo? Pero yo lo que les digo es que en esta semana les voy a dar tutoría en la hora de laboratorio. Entonces, dependiendo si la otra semana no hay clase con el viernes, digamos, yo les daría el laboratorio, que no es muy largo, la parte del laboratorio, y les daría una tutoría igual. Compartiría las 2 horas con tutoría y la práctica para no atrasarnos con ustedes. Porque con el otro curso sí podría realizar la práctica la próxima semana, el día jueves a las 11. Con ustedes no, si es que es feriado. Pero dependería de si eliminan ese feriado. ¿Ya? Dependería. Había que esperar. De eso todavía tenemos hasta mañana para decidir eso. ¿De acuerdo? Hasta el Ya, viernes. Inge, listo. Hasta el viernes. A ver, ¿quién iba atrasado? ¿Domínguez? ¿Está? ¿Es de este curso? Ana, Trosta. No, es a las 14 horas. Sí, Domínguez, va a venir, ¿no? Ok. Quedamos ahí entonces, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Listo, Inge, gracias. Que vaya muy bien, nos vemos mañana. Muchas gracias, Inge.